como les decía, el primer tema que vamos a ver en la asignatura de tecnología es el de los medios de comunicación. Entonces, para hablar de los temas de comunicación, niños, es importante tener en cuenta primero lo que es la comunicación, ¿cierto? Entonces, esta palabrita, la comunicación. Entonces, la comunicación es un proceso que consta de un sujeto que emite un mensaje con una intención y un receptor que es quien lo recibe. Este intercambio e interacción se le llama como comunicación. Entonces, en la imagen se ilustra, ¿sí? Se da un ejemplo de lo que es la comunicación. Entonces, miren, dicen que un sujeto que emite un mensaje, entonces en este caso el sujeto sería este personaje de acá, el cual está emitiendo el mensaje, ¿cierto? Le está diciendo un mensaje a el receptor, quien es el que lo recibe. Entonces, miren, aquí es este personaje emite el mensaje y el receptor, que es este otro personaje, lo recibe, lo está escuchando, ¿listo? Entonces, en este proceso ya hablamos de lo que es la comunicación, ¿listo? Bueno, entonces, ahora sí vamos a mirar qué son los medios de comunicación, niños. Entonces, los medios de comunicación son canales e instrumentos para informar y comunicar a la sociedad actual acerca de hechos o acontecimientos que suceden. ¿Listo? Entonces son canales e instrumentos para informar y comunicar a la sociedad actual acerca de hechos o acontecimientos que suceden. Entonces, en esta imagen hay unos ejemplos de algunos medios de comunicación. Entonces, encontramos, por ejemplo, el teléfono, las cartas, ¿cierto? La radio y el televisor. Pero existen otros medios de comunicación que también conocemos, como por ejemplo el Internet, ¿cierto? La Internet, em, los celulares, ¿cierto? Que pues digamos que cumplen con una función muy parecida a la del teléfono, pero pues ya incorporan otras herramientas más avanzadas, pues que la tecnología nos ha ayudado a introducir en estos dispositivos, ¿cierto? Entonces, estos son los medios de comunicación. Digamos que aquí están algunos de los más conocidos. Entonces, tengámoslos en cuenta. ¿Listo? Los medios de comunicación tienen unas características, niños. Entonces, aquí vamos a mirar algunas de ellas. ¿Listo? Entonces, son medios de alcance masivo. Cuando hablamos de que son medios de alcance masivo, quiere decir que son medios que llegan a muchas personas. Cuando decimos masivo, quiere decir cantidad, o sea, una cantidad muy grande, ¿cierto? De personas. Entonces, el alcance que tienen estos medios de comunicación es masivo. Quiere decir que llega a miles y miles de personas. ¿Listo? Son de fácil acceso, ¿sí? Digamos que en nuestras casas tenemos lo que son el televisor, la radio, los celulares, internet, ¿cierto? Pues digamos que podemos hacer una carta. Entonces, pues digamos que son de fácil acceso, no, que no son tan difíciles de encontrar. ¿Listo? Pueden transmitir imágenes o mensajes a grupos de personas que estén a largas distancias. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir que algunos de estos eh, permiten transmitir mensajes e imágenes a grupos de personas a largas distancias. Entonces, por ejemplo, si tenemos un familiar que vive en otro país, entonces mediante un mail, mediante una carta, mediante una llamada por celular o por teléfono, ¿cierto? Nos podemos comunicar con esta persona, con este familiar, ¿listo? Que está en una distancia considerable, ¿listo? Tienen amplio poder de distribución de información.
Esto quiere decir que a través de los medios de comunicación, bien sea la radio, por ejemplo, la televisión, encontramos una amplia distribución de información. Un ejemplo de esto puede ser la radio o la televisión, porque la televisión, en la televisión, en estos días, por ejemplo, las noticias nos han servido para enterarnos un poco, ¿cierto?, de la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, digamos que a esto se refiere esta característica, el amplio poder de distribución. La radio es otro medio de comunicación que nos permite enterarnos de algunas noticias, ¿cierto? Información que pues nos sirve para el día a día. ¿Listo? Son influyentes dentro de la cultura de una sociedad. Entonces, digamos que los medios de comunicación, en este caso, vuelvo a ejemplificar la radio, la televisión, pues digamos que nos influyen en la cultura, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, cuando escuchamos en la radio ciertas canciones, eh, entonces digamos que este tipo de canciones que escuchamos pueden influir en el tipo de música que nos va a gustar a largo tiempo, ¿cierto? Utilizan distintas formas de expresión según sean medios audiovisuales o escritos. Entonces, esta característica se refiere a que, em, por ejemplo, si son medios audiovisuales, entonces podemos encontrar diferentes formas de expresión. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar eh, formas de expresarnos con señales, ¿cierto? Con palabras, con mensajes, ¿cierto? Con diferentes formas de expresión nos podemos expresar, digamos, en un medio audiovisual. O si son escritos, entonces pues ya digamos que sería, cambiaría la forma de expresión, ¿cierto? Entonces ya lo haríamos mediante palabras escritas, ¿cierto? Dibujos. Entonces, digamos que cambia un poquito, dependiendo de el tipo, el medio. ¿Listo? Los medios de comunicación masivos son los canales por los cuales es transmitida la información y los sucesos que ocurren en el mundo. Entonces, cuando hablamos de medios de comunicación masivos, podemos encontrar lo que es el Internet, la Internet, ¿cierto? La televisión y la radio. Mediante estos medios de comunicación masivos, eh, nos enteramos de lo que pasa en otros países del mundo, ¿cierto? No transmiten información de manera personalizada, ya que llevan un mensaje de forma generalizada. Entonces, digamos que eh, esto es más para los medios de comunicación masivos, es decir, los medios de comunicación que todo el mundo, a los que todo el mundo tiene alcance, como la televisión, la radio e internet. Pero, por ejemplo, si hablamos de un medio de comunicación como el teléfono, ¿cierto? Digamos que ya si hacemos una llamada de, por ejemplo, a un familiar de otro país, digamos que ya sería una información más personalizada, ¿cierto? Porque solo se la estoy transmitiendo a un solo receptor, ¿cierto? Esto en el caso del teléfono, pero otros medios como la televisión y la radio, pues ya transmiten una información más generalizada. La mayoría depende del desarrollo tecnológico para su funcionamiento y evolución, sobre todo en la actualidad. Entonces, digamos que hoy en día, gracias a la tecnología, al desarrollo tecnológico, niños, eh, pues ya hay grandes avances en estos medios de comunicación. Entonces, como les decía, el celular es un medio de comunicación pues que gracias al avance tecnológico nos permite tener diferentes herramientas para comunicarnos, ¿cierto? Digamos que ya los medios de comunicación como las cartas están pasando a un segundo plano porque hay otros medios de comunicación que las están reemplazando un poco más.
todavía se utilizan, pero ya pasan a un segundo plano. ¿Listo? Entonces, esto con respecto a las características. Eh, Cuando utilizamos los medios de comunicación, ¿cierto? Y más específicamente cuando utilizamos la comunicación mediante los medios de comunicación, adquirimos unas habilidades. Entonces, en estas imágenes podemos ver algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, esta imagen quiere decir que mediante los medios de comunicación y la comunicación podemos expresarnos de una forma mucho más sencilla, ¿cierto? Adquirimos una habilidad para expresarnos de forma más fácil. La siguiente imagen, en donde están estos dos personajes hablando frente a frente, es una habilidad en la que tenemos la capacidad, ¿cierto?, de hablar y hacernos entender con otra persona. ¿Listo? Entonces, digamos que esta habilidad, por ejemplo, en el colegio ustedes la practican mucho con sus compañeros, con el profesor, ¿cierto? En sus casas también la practican con sus familiares. ¿Listo? Y aquí abajo tenemos esta habilidad en donde están estos niños, quiere decir la habilidad de interacción, ¿listo? De relacionarnos con otras personas. En este caso, mediante la comunicación, ustedes en el colegio, por ejemplo, se relacionan con sus compañeritos y adquieren habilidades que les permiten, pues, realizar todos los procesos de aprendizaje. ¿Listo? Otras habilidades que tenemos son, por ejemplo, estas caritas. Entonces, son habilidades para manejar diferentes tipos de emociones, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la comunicación que tengamos, pues tenemos diferentes emociones, emociones de felicidad, emociones de tristeza, de enojo, ¿cierto? Gracias a la comunicación. Entonces, niños, yo ya les expliqué un poquito del tema de los medios de comunicación. Vimos un poquito lo que es la comunicación. Les voy a dejar en la plataforma otro pequeño videito en el que pues podrán complementar este tema. ¿Listo? Espero que les guste este video que les voy a dejar en la plataforma y para la próxima clase les dejaré una pequeña actividad con respecto a este tema. ¿Listo, niños? Cuídense mucho. Entonces espero que todos estén muy bien y nos vemos en una próxima clase. ¿Listo? Chao, niños.